sobre la vida en el Espíritu, la vida que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Han venido promesas grandes para su vida, para mi vida. Ahora que nosotros estamos incursionando en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, este tratado teológico nos está hablando que lamentablemente por la ley escrita de Moisés, lamentablemente ninguno pudimos llegar a tener un nivel agradable ante Dios Padre de los cielos, que también lamentablemente por nuestra propia condición humana, por nuestra debilidad humana, tampoco pudimos nosotros tener una libertad total del pecado. Y ahora tenemos entonces el vivir en el Espíritu. El Espíritu es el que va a producir vida y paz a su alma. Por eso cuando estamos notando aquí en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 27, estamos viendo que acá hay una vivencia de la palabra espíritu continuamente. Más de 20 veces nos está hablando de espíritu. Y aquí es tocante al argumento que al principio el apóstol Pablo comenzó a hacer una pregunta allá en Romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos nosotros en vivencias de pecado, en actos de pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera. Así que la respuesta final del problema de la pecaminosidad del hombre es el Espíritu santificador, y que viene como un don culminante de Dios para aplicarlo a nuestras almas, los beneficios del sacrificio redentor de Cristo. Entonces el Espíritu nos va a santificar y el Espíritu nos va a dar seguridad. Santifica nuestra existencia humana y nos da seguridad de una relación. Ahora, ¿por qué no miramos algunos pasajes que nos da de esa promesa de parte de Dios? Y miremos allá en Isaías capítulo 44, versículo 3, los que nos dice la palabra del Señor. Aquí nos está diciendo: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí hay una promesa a Israel y una promesa para nosotros, que estaremos nosotros llenando nuestra vida como una vida árida, seca. El Espíritu será derramado y entonces nosotros veremos en nuestra generación vivencias nuevas, vivencias de victoria, vivencias transformadoras. Por eso vivimos de esa esperanza de que Dios está cerca de nuestras vidas y ahora cerca de tu corazón para levantarte, para ayudarte en medio de necesidad, y es la manifestación del Espíritu Santo. Miremos allí en Joel también una palabra que es muy especial, que nos habla la palabra del Señor. A ver, en Joel, ahora se me perdió. Joel capítulo 2 versículo 28 nos dice así la palabra: y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este es el poder del Espíritu de Dios, de que quiere Él hacer algo transformador en nuestra vida humana, en nuestra vida, en nuestro ser. Él va a transformarla, y entonces el profeta profetiza sobre los hijos, profetiza sobre las hijas, profetiza sobre los ancianos que pueden aún soñar sueños y ver visiones, porque es algo transformador la presencia del Espíritu Santo. Entonces, con la ley mosaica
solamente podíamos percibir lo que la ley decía: no hagas, no toques, no mates, no robes, no hurtes, no estés mirando la mujer ajena, no. Pero en el corazón y en nuestra vida humana era imposible mantenernos en una pulcritud, en una santidad. Y el propio apóstol Pablo está diciendo y viendo esto, que la ley producía solamente muerte, pero aunque era buena la ley, no podíamos. Pero también está viendo el apóstol Pablo que la vida humana, nosotros en nuestra situación humana que estamos viviendo, tenemos defectos y inclinaciones hacia el pecado, hacia el error y hacia la equivocación. Pero si viene el Espíritu Santo, si viene la manifestación del Espíritu Santo, transformará nuestros corazones y transformará nuestras vidas para estar en Cristo, pegados en una vida victoriosa. Por eso sigamos mirando parte de allí de Romanos capítulo 5, versículo 5, lo que dice la palabra en relación a este aspecto. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue dado a nosotros y colocado por el Espíritu Santo. Mucho de lo que nosotros tenemos es la dificultad de amar, la dificultad de relacionarnos, la dificultad de compartir unos con otros. Y aquí la palabra está diciendo que si el Espíritu viene, Él derrama sobre nuestros corazones esa vivencia de amor, de este gusto. Sigamos mirando la palabra que en Romanos capítulo 7, versículo 6 nos está diciendo también esto. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el nuevo régimen? O el régimen nuevo, el del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El trabajo que tienes que hacer y el trabajo que yo tengo que hacer es estar viviendo en el ambiente del Espíritu Santo, en el ambiente del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos diciendo que el Espíritu santifica, que el Espíritu da seguridad en nuestra relación. Ahora, si bien podemos ser liberados de la carne mediante la presencia activa santificadora, algo que la ley nunca pudo hacer, ahí está diciendo en Romanos 7, versículos 7 al 25, no lo vamos a leer, pero nuestros cuerpos todavía llevan las marcas del pecado racial de ser humanos. Pero cuando venga la nueva edad de ser consumada por la resurrección de nuestros cuerpos, también serán redimidos nuestros cuerpos. Mientras tanto, el Espíritu nos ayuda a nuestras fragilidades y luchas que tenemos constantemente. Ok, la línea y el progreso del pensamiento del apóstol Pablo es que en los capítulos 7 y 8 es por lo tanto de esta manera. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Eso es algo que usted puede reconocerlo. Mientras usted vivía bajo su condición humana, tenía caídas de pecado, tenía vivencias que no son agradables delante de Dios y que la misma ley lo culpa. Y en este caso muchos de ustedes pueden pensar en su vida anterior sin Cristo y cómo vivían esa vida cuando en realidad no pueden agradarse a Dios, la misma sociedad no agradan. Por eso notamos de que aún seres muy importantes en un país tienen errores y aún son colocados ante la ley por errores.
no podemos decir de que la perfección está en uno o en otro cuando vemos a nuestros presidentes, al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Rusia, y todos no tienen la capacidad de llevar, siendo ejemplos, llevar una vida de orden. Y aún lo que tenemos en muchos momentos es que nuestros líderes llevan hacia su país y hacia el mundo, hacia la violencia y hacia el dolor. Lamentablemente eso es vivir en la carne, pero ahora estamos libres nosotros también, como personas que le estudiamos la Biblia, estamos libres del Antiguo Testamento en cuanto a vivir obedeciendo las demandas en nuestro raciocinio o con nuestra voluntad. Y el apóstol está diciendo, por haber muerto a esas exigencias: no hagas, no vivas, no. Siempre que hay normas de ley, habrá una actividad interna para desobedecerlas. Se levanta la ley y ya hay quien la quiere romper, quien encuentra un atajo para hacerla. Y dice aquí el apóstol que nosotros que estuvimos sujetos, y en este caso los mismos israelitas sujetos a la ley, ahora ven que en el nuevo régimen, el régimen del Espíritu, ese viejo momento de la letra se ha separado. Hablando con ustedes sobre la vida en el Espíritu, el Espíritu que produce vida, yo puedo identificar que si voy a tener una vida victoriosa, necesito dejar que Dios me toque desde arriba hacia aquí, hacia mi vida. La vida religiosa es un acto de buscar a Dios, cada uno en su forma, en su religiosidad, pero esta no es la que llena es la venida de Dios sobre nosotros, la llegada de Dios sobre nuestras vidas, que viene para morar con nosotros. Y ese régimen nuevo de la vida en el Espíritu es la que va a producir paz y gozo. Esta nueva vida del Espíritu, descrita en Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 al 27, es la que estamos mirando como la vivencia grandiosa de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y dice ahora, versículo 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la dinámica victoriosa: vivir ahora en el Espíritu, conforme al Espíritu. Tenemos que entender qué es la carne y qué es el Espíritu. Cómo usted anda conforme a la carne y conforme al Espíritu. Vivir conforme a la carne es vivir de acuerdo a mis pensamientos, emociones, sentimientos, cultura, vivencias que ha venido a través de la historia humana, y vivimos bajo nuestros retos de la fuerza y el valor de la voluntad nuestra. Eso es vivir en la carne. Y creemos que podemos hacerlo. Y ahí está, desde temprana edad, ya los niños consideran hacer las cosas a sus fuerzas. Y se arriesgan. Yo ya tengo a mi nieta que se arriesga a subir y bajar escaleras. Ya es un riesgo, y de pronto ella no ve el límite del peligro, aunque lo hace con cuidado. Y tenemos que estar ahí cuidándola, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Y va creciendo ya un adolescente, no le importa lo que diga su papá, no le importa lo que diga su mamá, no le interesa lo que es, hace lo que quiere y se da unos golpes de la vida, y se fue y se llevó entonces los gustos de su amigo, los gustos de su amiga, le chatean y le dicen: mire, haga esto, mire aquello. Y no ha notado usted que aún en medio de ese ambiente emocional de los muchachos, niñas incluso salen sacando fotos desnudas para mostrarse, porque lo dijo alguien, porque nada, y que hay un reto, que si el que no hace esto, entonces
va a tener una aflicción. Eso es vivir en ambientes de la humanidad, de la carne, y vivimos entonces ahí bajo esos retos. ¿Sabe que los hombres entonces también nos retamos y cosas de la carne, de la maldad en cuanto a ciertas vivencias en relación al sexo femenino y bueno, cantidad de cosas? Vivir en el régimen de la carne es vivir en muerte. Ahora, usted viene, acepta a Cristo como Señor y Salvador, pero usted comienza todavía a mantenerse en el régimen anterior, a vivir en la carne, a vivir en sus gustos. Entonces aquí está la carne, es vivir de acuerdo a nuestro ser, de acuerdo a nuestro ego, de acuerdo a nuestro yo, de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones. Ahora, vivir en el Espíritu ya es vivir de acuerdo a la dirección de Dios, que vino y me toca, vino y llena mi vida y me transforma. Y ahí viene una ley de libertad, la ley del Espíritu que produce vida, comienza a darle una orientación, no como una obligación y una norma, sino como un impulso que lo hace vivir en la bondad, en la justicia. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La primera condición es que usted esté en Cristo. No hay otra forma que esté en Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre que vino a la tierra para morir y en su carne, en su cuerpo, triunfó sobre el pecado, para que nosotros también triunfemos sobre el pecado en nuestra propia vida humana. Ahora, el versículo 2 de Romanos 8 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí esa ley del Espíritu trabajó en Cristo y nos libró del pecado y de la muerte. Eso vino Cristo. ¿Por qué vino Cristo y se humanizó? ¿Por qué vino el Hijo de Dios y se hizo carne como nosotros? Para triunfar sobre el pecado, para dar libertad a la humanidad. Entonces Jesús, teniendo una vida física humana como nosotros, Él estando en semejanza y condición nuestra, Él tuvo, digamos, el riesgo de vivir bajo las tentaciones cualquiera de nosotros, pero siendo victorioso continuamente y llegando a la cruz, obtiene la victoria para favor nuestro sobre el pecado y darnos libertad. Entonces, en Cristo Jesús, otra vez la palabra en Cristo. Por eso, queridos amigos que me escuchan, hermanos, tenemos este curso que estamos dando de Acadi, Academia de Discipulado. Este curso nos va a hablar qué significa estar en Cristo y qué significa conocer a Cristo, ser como Cristo. Porque usted y yo es lo que tenemos que ver, y van a encontrar usted palabras como el arrepentimiento, la palabra como el perdón, la palabra como liberación, la palabra como el poder sobre las tinieblas, y palabras que tienen que ver para que tenga. Así que entre a este curso y vamos a entender más. Ahora, porque lo que es imposible para la ley, dice Pablo, es decir, las normas escritas. Miren, en un colegio lo más complicado es el manual de convivencia, porque los muchachos están con el manual de convivencia y tratan de cumplir el manual de convivencia, que es una ley, que es una norma para vivir los estudiantes, y al mismo tiempo cumplir, por ejemplo, en llegar temprano al colegio. Ese, por ejemplo, es una situación difícil. Yo que tengo la experiencia de tener un colegio, la norma se incumple fácilmente, y algunos incluso la quieren hacer que la norma se incumpla y tener ahí como eso. Entonces, en la ley, ahora usted tiene una ley colombiana, y las leyes colombianas nos dicen cosas que tienen que ver con la velocidad, cosas que tienen que ver con el manejo económico, cosas que tienen que ver con pagar impuestos, en fin. Y dice aquí que la ley es imposible y nos hace débiles y nos muestra nuestra debilidad en la carne. Por ejemplo, los colombianos somos débiles en nuestra naturaleza humana débil de pagar impuestos. O díganme,
si alguno de ustedes está dispuesto a decir, yo sí pago impuestos. Nosotros en la cultura colombiana evadimos impuestos. Y esta ley que nos produce incomodidad, y algunos dicen es que las autoridades se roban el dinero ahí, los alcaldes ahí, los diputados, eso es para robarse. Y entonces creen romper una ley y quedan expuestos. Así que nosotros debemos vivir la ley ahora mosaica. Yo miro acá la palabra y la ley mosaica está diciendo situaciones de hacer o no hacer, de cumplir o no cumplir. Pero lamentablemente hay una apetencia interior nuestro de incumplirla, de llegar a violar la ley, de quitar sobre esto. Ok, entonces aquí es, y a veces sufren las personas y sufrimos por ello. Ahora que estamos en pandemia, la ley nos está diciendo que no podemos estar en reuniones, ni podemos tener fiesta, ni podemos tener esto o aquello. Y ustedes han notado cómo es esto, ¿cierto? Porque lo que era imposible para la ley, el de que se cumplieran las normas por la debilidad nuestra humana de rebeldía, de rebelión, de querer no cumplirlas, de la incapacidad. Entonces dice este versículo, por favor, tengámoslo en cuenta, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oiga, carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Él entonces se hace como uno de nosotros en la semejanza de carne de pecado, no que tenía pecado, semejanza de carne de pecado, es decir, que podía tener el riesgo de fallar en medio de las tentaciones que se presentan en la vida y haber fallado, sí, a causa del pecado, queriendo él ser el líder, el hombre que rompe con la maldición de que siempre fallamos, siempre fallamos. ¿Y Jesucristo falló? Nunca falló. Nunca, nunca, nunca. Y fue, dice la Biblia, tentado en todo, pero se halló continuamente libre, porque estaba sujeto al Padre, no tenía inclinación al pecado y vivía en el poder del Espíritu Santo. Y así condenó al pecado en su propio cuerpo, lo condenó. Y el versículo 4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ahora ¿cómo? Conforme al Espíritu de Dios. Gloria al Señor por esto. Ahora vivimos conforme al Espíritu. Esa es la libertad que usted tiene, hermano, hermana, que usted tiene ahora en este momento, y yo quiero que usted viva en esa victoria. Vivir ahora conforme al Espíritu. Porque el versículo 5, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí viene podríamos decir, una separación entre las personas que viven conforme a sus sentimientos, conforme a sus emociones, conforme a la historia familiar que llevan, y bíblicamente hay un fracaso, bíblicamente no son agradables a Dios, pero hay otros que viven conforme al Espíritu. Y eso es lo que el Señor está colocando desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Vivimos conforme al Espíritu. Y el Espíritu lo puede adquirir usted como lo puedo adquirir yo. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. El propósito va a ser que usted se llene continuamente del Espíritu Santo, de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, para no vivir en la carne, sino vivir ¿qué? En el Espíritu. Las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Y tendrá por el Espíritu metido en Cristo vivir en victoria. Ya no porque es que me toca, a mí me dice, no, usted coloca su debilidad ante el Espíritu, coloca delante de Dios, y entonces el Espíritu te va a dar la capacidad de una vida victoriosa. ¿Qué se requiere? No hay otra, consagración. No puede haber otra. Si usted no se consagra,
Si usted no lo busca, no lo anhela, no lo va a encontrar al Espíritu Santo llenando su vida, llenando su cuarto, llenando su casa, llenando sus negocios, llenándolo todo. Todo lo puede llenar el Espíritu. Y entonces usted lleva una vida victoriosa. Decides vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y aquí comienza entonces el apóstol Pablo a decir en el versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya hay una diferencia. El ocuparse de la carne y todo el tiempo que vivimos en la carne, en las ilusiones de los sueños personales sin la dirección de Dios, es ocuparse en la carne. La iglesia no está para decirle a usted que Dios quiere simplemente llenarlo de plata y de oro. Dios quiere bendecirlo, pero no. La iglesia, y como pastor estoy para decirle, Dios quiere transformar su vida. Dios quiere hacer un cambio de vida. En su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en sus situaciones de proyección de vida. Eso es lo que Dios quiere. Si usted en su decisión, en su libre albedrío, decide tomarse por el Espíritu, la Biblia dice que tendrá una vida de paz, una vida y estará lleno de paz. Por eso hemos colocado acá que el espíritu de vida como titular detrás de mí, el espíritu de vida. Ese espíritu es el que lleva y argumenta ante estos momentos de la pandemia. ¿Qué estoy notando en muchos hermanos? Yo veo a hermanos que han tenido unas bendiciones maravillosas, testimonios. Hoy nuestra hermana estaba ahí declarando su testimonio como madre cabeza de familia, como Dios la ha bendecido, como tienen unidad con su hijo universitario, su otro hijo que está ahí en bachillerato, y la armonía, gloria a Dios, está en una sintonía con Dios. Pero hay otros hermanos que no. Hay otros hermanos que están viviendo en la carne, están viviendo en sus emociones, sentimientos, están viviendo conforme a lo que ellos consideran vivir, pero están viviendo en temor, en fobias, están viviendo sin propósito de vida, mientras que el Espíritu produce vida y vida abundante. Y dice la palabra, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En mi experiencia pude notar eso, que yo queriendo agradar a Dios, no lo podía agradar a Dios, porque dentro de mí, en mi carne, habían unas fuerzas que me llevaban al sentimentalismo, por ejemplo, a la idolatría especialmente de la mujer, que me llevaba al amor hacia el dinero, que me llevaba a ser egoísta en mi vida, y esto llevó mi vida al fracaso. Y Dios permitió que yo tuviera fracasos en algún momento para que mirara, y fueron los tiempos, por ejemplo, cuando estaba al borde de la muerte, que evalué el valor de la vida y el valor del poder de Dios. Y cuando esto llegó a mi vida, levanté mi vida más en la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, y así pude vivir una vida de victoria en mi ser. Ahora, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debes de vivir? Volvemos, la necesidad. Aquí la está planteando el apóstol Pablo, la necesidad de vivir en el Espíritu. Si usted percibe la necesidad del Espíritu, es que el Espíritu está detrás de ti. Yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar, yo te voy a fortalecer. Vas a cambiar tu régimen de no vivir en la ley, de no vivir en sus fuerzas, vas a vivir en mis fuerzas. Y cuando usted acepta, tienes que pagar el precio de la consagración. Y porque así llegaron los primeros discípulos y apóstoles a estar separados 10 días en oración, en búsqueda,
Por eso la iglesia levanta tiempos de ayuno, tiempos de vigilias. Ahora este viernes vamos a tener una vigilia unida de la iglesia del Nazareno, 3 horas orando, pidiendo, rogando, suplicando, y así nuestra vida será transformada. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, no pueden. Y nosotros tenemos que ver cómo viene una persona para servir a Dios, porque una de las actitudes de la vida humana cuando uno conoce a Dios es querer agradar a Dios, hacer algo para que pues sea una parte de ser reconocido que está con Dios. Pero muchas veces la gente viene no agradando a Dios, sumisos al Espíritu, sino a su propia carne, con orgullo, con envidia, con incomodidad, y fácilmente somos atrapados en ello. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí es el punto espiritual. Si tú cantas a Dios, debes de percibir que Dios está agradado con lo que cantas. Si estás en un tiempo de oración, puedes percibir si Dios se ha agradado de su tiempo de oración. O al contrario, el Señor está diciendo, quiero más, hija mía, quiero levantarte a las 3 de la mañana para que oremos juntos, quiero que estemos en la tarde, quiero que tomes este tiempo, y de ahí si vas entregando más. Pero con este tiempo tan ocupado, ¿cómo podemos, pastor? Con este tiempo, tú decides estar en esa intimidad con Dios, o decides vivir bajo esa pasión de hacer plata, de tu negocio, de tu situación con tus hijos. Y ahí viene esa lucha continuamente. Yo entiendo que una cosa es agradar a Dios y después entender el orden que Dios quiere. Ahora, dice versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo, ¿cierto? Entonces, si vivimos según la carne, vamos a tener una vida en derrota, una vida que no agrada a Dios, una vida con una conciencia que sabe uno, no hice lo correcto, pensé mal, actué mal, hablé mal, viví mal, estoy en una ubicación, ahora me estoy metido en esta problemática tan grande, siendo yo un creyente, siendo esto. Eso es vivir en la carne. Pero si vivimos en el Espíritu que mora en nosotros, entonces vamos a vivir una vida de victoria, una vida de paz y en una vida de propósito. Vida de propósito. Mire, yo creo que hay gente que en este momento, cuando está en la UCI por medio de este problema del virus, pues seguramente anhela el no morir, ¿verdad? Anhela en que el respirador o las máquinas allí le ayuden a liberarse de ese virus y a producir una salida. Y muchos de ellos los dejan allá inconscientes. Terrible, ¿verdad? Que llegara uno a un término de decir, a mí me faltó mucho y yo no quiero morir. Muchachos que están muriendo, sí, personas jóvenes que están muriendo, y seguro están diciendo no, o tantas formas de muerte que tiene Colombia. Terrible, terrible. Para mí, mi gozo es vivir de acuerdo al propósito de Dios, porque lo he percibido en el Espíritu, que yo tengo que hacer cosas que le agradan a Dios y que son parte de la tarea que tengo que hacer. Ahora, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, yo no quiero hacer nada con mi cuerpo que deshonre a Dios, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de la justicia. Y ahí estaremos. Ok. Usted nota cuántas veces habla la palabra espíritu y la palabra carne, y es porque aquí ya va a haber la diferencia. Ninguna condenación están para los que están en ¿quién? En Cristo.
Los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Habrá un costo para vivir en el Espíritu? Sí. El costo es que tienes que morir para que viva Dios en ti. Morir es una decisión tuya como es una decisión mía. Y usted puede notarlo. Hay personas, y yo tengo el ejemplo de mi hermana Nancy, murió a vivir en Colombia para ir a vivir a los Estados Unidos con su prometido y ahora que es su esposo, y tuvo que cambiar de idioma, de cultura y de todo. Su familia quedó acá y en años anteriores no tenía ni contacto con nosotros, pero por su decisión murió. Entonces, usted sabe lo que es morir, ¿cierto? Hay gente que ha tenido que morir, como los deportistas han muerto, aún a su propia familia. A ver, los futbolistas, para su caminar, llegar al estrellato, han muerto en relación al barrio donde vivían, han muerto al colegio donde estudiaban, han muerto prácticamente a la familia que han tenido y se han ido a vivir a otro país y formar, digamos, una vivencia entre los compañeros deportistas como su familia, y han tenido que negarse a esto y negarse a aquello y negarse a una diversión para llegar a ser lo que son. Entonces, ¿puedes conocer lo que significa morir? Yo lo entiendo. Aún cuando uno está para casarse, hay una situación de morir y el pastor le dice: bueno, todo lo que ha tenido usted con jovencito fulano de tal, Julio, todo lo que tú has tenido de amigas y de eso, mueren en este momento, y ahora estás con ella, es tu prometida. Y también le decimos a la muchacha: todo lo que pasó anteriormente muere, y ahora estás con una nueva relación. En estos tiempos que quiero tener algunos matrimonios en medio de la pandemia, por lo menos hay unos comprometidos que quieren estudiar sobre este tema. Yo les estoy diciendo, en realidad lo más básico es entender el pacto de Dios para su matrimonio, para su vida, y Dios lo va a bendecir grandemente. ¿Por qué no oramos en este tiempo y le pedimos a Dios que nos ayude a entender más? Siga leyendo, siga entendiendo y muera su propio ego, su propio yo, muera su vida personal, individual, para vivir con la presencia del Espíritu, y Él le va a levantar a una vida nueva. Te damos gracias, glorioso Dios, por la palabra. Te damos gracias, glorioso Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor amado, porque el grito del triunfo del apóstol Pablo fue como se había emancipado y había salido como ese gran judío de vivirse solo las normas para cumplirlas, y ahora vive en la ley del Espíritu. La ley del Espíritu que produce vida, que produce paz, que produce una transformación. Oh Dios, que mis amados amigos y hermanos, les quiero decir, esa es la vida más agradable. A veces es luchada, a veces tenemos situaciones difíciles, pero hay una esperanza continua de Dios, una esperanza continua de victoria de parte de Dios, de fortalecernos aún en los sufrimientos. Viva la vida en el Espíritu y tendrás una vida que agrada a Dios, y en realidad estarán los brazos abiertos de nuestro Dios a favor suyo. Dios lo bendiga grandemente, Dios lo llene y lo colme. Siga leyendo esta carta a los romanos, que es una carta definitiva para el cristianismo, que hace una separación con el judaísmo, que hace que no vivamos en la ley, en